Hola, bien, estoy leyendo su hola. Recuerden que para efectos de saludo, ¿verdad? Y cortesía y de asistencia, entonces me van poniendo un hola ahí, un saludo, un comentario en el chat. Espero que se encuentren bien. Tenemos 7 participantes hasta el momento. Vamos a esperar que entre más gente, 8. No sé, ¿qué tal les pareció la clase pasada? Hubo un poco de errores comunes porque en realidad soy novato en utilizar esto como docente, ¿verdad? Pero ahí vamos, pues. Básicamente lo que he querido hacer ahorita es como utilizar este espacio para, más como un tema de consulta y de aclaraciones que de que ustedes dependan, ¿verdad? De la clase, ¿verdad? Porque en realidad los videotutoriales que se han preparado, pues, me parece que son muy buenos, son muy explicativos y a uno los tiene para poner pausa y estar en paralelo con su documento, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún comentario de la, de la metodología, pues, que nos ha obligado, pues, el virus a utilizar. Sí, es lo que hay, Erika. Me parece bien el método, pero es lo que es una muy buena herramienta, la verdad. Ah, bueno, ¿qué tal se escucha ahora? ¿Que me escuchan bien el audio? ¿Hay alguna interferencia que se escuche? Bien, profe. Sí, las notas, me imagino que ya subieron su trabajo. Hasta el momento teníamos 60 puntos, más el trabajo que eran 5 puntos, tenemos 65. Y ahorita viene un sistemático, ¿no? de 15 puntos, tendríamos 80. Ya con esos 80 solo nos quedaría la siguiente agenda que es del tema de capacidad, que es lo que vamos a ver hoy, para completar los otros 20 puntos. Ahí vamos. Profe, una pregunta, ¿la prueba que se va a ser teoría o va a salir también ejercicios? Esa No, hay que hacer. teoría, Solo teoría, teoría. teoría. Sí, sí. Perfecto. Otra pregunta sobre los ejercicios, todavía no lo ha calificado, ¿verdad? Los de 5 No, puntos. no, todavía no los he calificado. Ah, ok. Correcto. Bien, ahora estamos más fluidos con el tema de la participación. Cuando vayan a participar, me imagino que ustedes pueden ver una parte en su pantalla que dice levantar la mano, entonces ahí le dan para ayudarles la palabra, pues porque me pasó pues, en la clase pasada que se escuchaban los ruidos de todo, ¿verdad? En el chat está bien para cuando yo lo esté viendo, ¿verdad? Pero si estoy dando la presentación no puedo estar viendo el chat al mismo tiempo. Entonces, utilicemos ese mecanismo para así, si ustedes tienen algo que decir, también pueden desmutearse o quitar el silencio de su micrófono y si es sobre algo del que estoy explicando yo, pues así nomás aclaramos la duda. Voy a cerrar este de aquí. Están viendo lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Estoy ahorita entrando a la pestaña de plan de clase UCA, ¿no? Sí, profesor, mira. Ok. Sí, es que la vez pasada utilicé otra opción y en realidad era esta, ¿verdad? Mostrar toda la pantalla con todos los movimientos y todas las pestañas para tener mayor agilidad. Profe, Dígame. ¿por qué ha decidido dar la clase a la 1 y no tal vez un poco más tarde? Por efectos de orden, ¿verdad? Básicamente, ya todo el mundo, si me pongo a buscar otra hora que no es la que contratamos al comienzo del curso, es probable que hay gente que piense que no es una hora adecuada, que no, y te puede armar una discusión ahí en encontrar una hora perfecta para todos. Entonces, lo más lógico es estas presentaciones se pueden grabar. Entonces, la Niesca me pregunta que si en los 65 puntos van incluidos los 15 de la prueba. No, esos son aparte. Los 15 puntos, o sea, serían 65 más 15, da 80. O sea, con la prueba que no hemos hecho, tendríamos 80 puntos acumulados. Básicamente, bueno, vamos a avanzar un poco a mostrarles cuál va a ser la dinámica de la clase. Básicamente es la misma que la anterior, ¿verdad? Vamos a tener una parte teórica, ¿verdad? Para retomar lo que tal vez en algún momento los videotutoriales no han podido aclarar y les doy pauta para que hagan preguntas, ¿verdad? Sobre eso. Y una parte de compartir pantalla en la parte de Excel o podemos incluso hacerlo viendo los tutoriales y ustedes me dicen en qué parte no lo entendieron para poder aclararla. Hay varios métodos que podemos utilizar. Sí les pido, por favor, sí que
siempre les pido que por favor antes de entrar a estas clases y de participar y todo eso, que lo hablen con base, ¿verdad? Que no dejen, que no sean de esos estudiantes que simplemente agarran la agenda y cuál es la tarea y si no hay tarea pues ni siquiera leo, ¿verdad? Sino que las preguntas que se hagan acá pues sean en base a algo que ya uno ya leyó, que ya uno ya lo masticó un poco antes de poder aclararse sobre algo que no entendió, ¿verdad? Entonces lean los materiales, vean los videos antes de venir para que sea más rica la clase para todos, ¿verdad? Luego, bueno, ya tenemos el link. Luego, hay un tema de limitación de Zoom de los 40 minutos por sesión, pero la vez pasada no se nos cortó, no sé por qué. Parece que es que como con el tema del virus hay momentos en los que si son grupos pequeños, pues la aplicación te deja pasar y no te corta la clase, ¿verdad? Pero si se llegara a cortar, vamos a ocupar ese corte como el receso de los 10 minutos y en ese receso yo les enviaría nuevamente el link para entrar a una segunda sesión. La asistencia, ya saben, un hola en el chat. No sé si hay alguna duda que antes de iniciar la presentación sobre el material del tema de capacidad específicamente, o sobre los videos, si algo no se ha podido ver. ¿Verdad? La presentación que ya la tengo lista y los ejercicios, ¿verdad? Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener una conferencia participativa en teoría y ejercicios de ejemplo y la pantalla compartida para la parte práctica, ¿verdad? Los resultados van a ser el conocimiento asimilado, la programación del sistemático que viene próximamente, que aquí están las fechas. El 27, ¿verdad? Recuerden, 27. Y luego de esto viene una agenda nueva, ¿verdad? Que la vamos a publicar el día lunes, que sería creo que una de las últimas agendas de capacidad. No, les digo que ustedes también tienen la potestad, yo los muteo a todos, pero cuando alguien participa, traten de siempre verificar que quede en silencio su micrófono, ¿verdad? Pueden eso autogestionarlo. Hay una opción, creo que con la barra espaciadora, en la que ustedes, como que estuvieran utilizando WhatsApp, mantienen presionado barra espaciadora, pueden hablar y luego cuando la levantan el dedo, entonces ya se queda en silencio. Diego, dígame, iba a hablar. No, sí, eso es para los que están en el teléfono también. Está en la opción para silenciar el micrófono, está abajo a la izquierda, es la primera opción de la izquierda, dice desactivar audio. Correcto. Gracias. Vale. Entonces, bueno, iniciemos un poco con la presentación. Bien, no sé si me gustaría, si pudieran ustedes comentar algo de la capacidad. Si ya, realmente en el material anterior ya se habla de la capacidad. En la parte hay un material que se llama Compendio de Producción 1, que ahí es un material completo de casi 150 páginas de todas las temáticas que hemos visto. Entonces, ahí ya se incluye la parte de capacidad. De hecho, vamos a ver esto un poco de acá, en el EVA se lo volví a poner porque pues, estaba en la agenda 1, ¿verdad? En la pestaña 1. Entonces, en el EVA lo pueden encontrar ya en la pestaña 5 también, que es el compendio de producción. Entonces, si ustedes abren ese material, les va a llevar a la página, creo que 79, donde habla también de conceptos de capacidad básico, pero lo que quiero que le pongan atención ahí es que al final de ese material hay ejercicios de autoaprendizaje. Entonces, luego de esta clase, pueden practicar ejercicios nuevos en base a esos ejercicios que salen ahí. También el otro material, el que le había puesto originalmente, también tiene ejercicios. Casi por el final. Ahí está. Entonces, actividad de autoaprendizaje, ahí tienen ejercicios con los cuales ustedes pueden practicar los conceptos que han visto pues, y que vamos a ver hoy. ¿verdad? Y también acá, pues, en el material de distribuciones, que salen hasta el final todos los ejercicios. Perdón, este es de distribución.
de acá abajo, de administración de capacidad. ¿Se han metido algunos a resolverlo o no? ¿No lo han tocado? No hemos podido, creo, porque yo no. Ok, entonces a partir de hoy, métanse a ello para, pues me imagino que están estudiando para la prueba ahorita, pero siempre es importante dedicar tiempo a fracasar en este sentido, a ver, de intentar por lo menos y aplicar los conceptos, buscar tutoriales y fracasar y ver qué es lo que no le entendí para luego mejorarlo. ¿Verdad? Ahí están más ejercicios en el otro material, en la página 18 del PDF. ¿Verdad? Bien. Profe, Dígame. para la prueba de todos esos documentos, videos, ¿qué es lo que nos vamos a basar más para poder hacer la prueba? Donde dice compendio de producción 1. Bueno, recuerden que la prueba es de la unidad 3, es de la anterior, Ok. o sea que entra distribución de instalaciones y localización. Este tema es nuevo. Ok, ok. ¿Vieron? No vayan a estudiar capacidad para la prueba, ¿no? Eso era la unidad anterior. Bien, entonces, bueno, comencemos. Esta unidad, que es la 2, ¿verdad? Pero la estamos viendo hasta el final, en el orden, hablamos sobre las decisiones de capacidad, ¿verdad? Por lo general, la capacidad está muy vinculada a veces, o lo que uno escucha es sobre cuánto puede almacenar uno o cuánto le cabe a cierto sistema productivo, pero ese es un enfoque pues errado, ¿verdad? El concepto de capacidad lo vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver el tema de la oferta y la demanda en la organización, que tiene mucho que ver con el tema de la capacidad, las decisiones estratégicas que tienen que ver con la capacidad y decisiones tácticas, ¿verdad? Y también vamos a ver ejercicios. Bien, básicamente, cuando ustedes oyen hablar de oferta y demanda, básicamente una empresa viene a hacer la oferta, ¿no? Y la demanda tiene que ver con todos los consumidores o los clientes a la que demandamos un servicio, ¿verdad? La capacidad, recuerden poner en silencio sus micrófonos, que estoy escuchando algo de ruido, por favor. La capacidad puede ser rebasada o puede estar controlada, si nos basamos en esta imagen, ¿no? Estos pueden ser las órdenes de trabajo que tenemos pendientes y nosotros tenemos un cierto límite de capacidad, ¿verdad? Entonces, en la vida real, sí, a veces nos encontramos sobrepasados en la capacidad de lo que uno puede hacer, igual las empresas. Y por lo general, ¿a qué recurren? Recurren por lo general a pagadoras extras, subcontrataciones, ¿verdad? Hay diferentes mecanismos que uno puede utilizar para poder cumplir con esa demanda, ¿verdad? Desde el punto de vista de la oferta, ¿verdad? Pero lo ideal sería que uno no trabaje mayor, que pueda cumplir con todas las órdenes, pero sin sobrepasar esa capacidad. ¿Por qué? Porque si uno sobrepasa esa capacidad, ¿qué pasa? Pago de hora extra es el doble de lo que gana un trabajador normalmente. Entonces, eso nos cuesta más a la empresa, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser que trabajando horas extras la mano de obra se canse bastante. Entonces, no al día siguiente o en las siguientes días o semanas, pues la producción tampoco sea tan buena. Entonces, forzar mucho al sistema productivo tampoco es bueno. Entonces, aquí en el centro, básicamente son las tres variables más comúnmente conocidas de lo que uno puede controlar para modificar la parte de la capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno puede modificar para ampliar o reducir la capacidad? Pues las instalaciones. Las instalaciones entendido como mi tienda, mi fábrica de producción, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con mis instalaciones? Poner más o restarle, ¿verdad? Quitar instalaciones, cerrar fábricas, cerrar tiendas. ¿Qué otra cosa puedo modificar? La mano de obra. Puedo contratar más personas o despedir las personas que ya tengo y eso tiene un efecto directo en qué tanta capacidad productiva tengo, ¿verdad? Si tengo menos personas, pues tendré menos. Si tengo más personas, pues podré tener más. A veces no depende solamente de la mano de obra, sino que depende de las máquinas, ¿verdad? Porque las máquinas son las que producen,
pero la mano de obra es la que la opera. Entonces yo puedo tener una máquina que puede tener una capacidad impresionante, pero si la mano de obra no está a la altura de esa maquinaria, ¿verdad? O tiene una capacidad distinta, entonces ahí tenemos esos desequilibrios de la demanda, ¿verdad? Entonces esas son las tres variables básicas, ¿verdad? Instalaciones, mano de obra o maquinaria, ¿verdad? Para modificar el tema de la capacidad. Y normalmente uno, por ejemplo, aquí abajo tienen ejemplos de qué hablamos cuando una empresa de fábrica y de qué hablamos de capacidad cuando una empresa de servicio, ¿verdad? En una fábrica podremos encontrar que la capacidad te la dicen en función de por ejemplo, las toneladas de acero producidas por año o barriles de cerveza producidos por día, ¿verdad? Y en una empresa de servicios, la capacidad puede estar medida por, digamos, el número de pacientes que se atendieron en un horario de 8 a 5 y media, ¿verdad? Si ven ahí, analizando un poco las variables, pueden ser en una vistas desde el punto de vista del producto final, ¿verdad? Pero también hay otras empresas que toman algún elemento para medir la capacidad de la fase de transformación o de los insumos que utilizan. Entonces, ¿qué es la capacidad? Capacidad es todo esto, ¿verdad? Toneladas de acero producidas por año, pacientes tratados en un mes, clientes atendidos por día, estudiantes graduados por año, barriles de cerveza producidos por día. Si se fijan, es una unidad de producción por un tiempo específico, por año, por mes, por día, por año. O sea, siempre tiene que haber una medida de tiempo en cuanto a el nivel de producción. Entonces, esos dos conceptos están muy vinculados en el concepto de la capacidad. Entonces, como les decía, hay empresas que lo miden en base a la parte de insumos y el proceso en un tiempo específico para hablar de capacidad, y hay otro tipo de empresas que se van a los productos terminados para definir su capacidad. En este caso, los servicios, ¿verdad? Clientes atendidos por día ya tiene que ver con la parte final del sistema productivo. Entonces, el concepto básico que presenta el material dice que capacidad es la velocidad máxima de producción de una operación siempre medida en unidades de producción por un periodo de tiempo, ¿verdad? De nada me sirve obtener un dato de 1000 unidades producidas si no sé en qué término de tiempo se produjo eso, ¿verdad? Porque el tiempo no es estático, es dinámico, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una capacidad productiva, tiene que ser en un tiempo específico, ¿no? Por eso les decía el ejemplo al inicio. No es que tanto le cabe a una fábrica, por ejemplo, no es la capacidad, sino porque eso al fin y al cabo entra y sale, ¿verdad? Tenemos insumos y luego tenemos salidas o productos. Entonces, al fin y al cabo siempre hay una rotación, ¿verdad? Una rotación que va entrando y saliendo. Entonces, por eso es que se mide también en un periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo medimos la capacidad? La capacidad, en dependencia de, por ejemplo, si hay empresas que tienen muchos productos o productos diversificados, y pueden haber empresas que tienen pocos productos o unidades idénticas o similares, ¿verdad? Entonces, para una empresa que pueda tener productos diversificados, se puede medir en términos de insumos o de productos en proceso. Para las empresas que tienen pocos productos terminados, entonces se puede medir en unidades de producto terminado. Por ejemplo, una fábrica de energía podrá medir su capacidad en megawatts de electricidad, ¿ya? O una fábrica de autos en el número de automóviles que produce, o una fábrica de cerveza en barriles de cerveza por año, por ejemplo. Mientras que una empresa de productos diversificados, por ejemplo, una firma de abogados, puede medir su capacidad en cuanto al número de abogados que emplea, ¿verdad? Los abogados no son, digamos, el producto final de ese sistema productivo, ¿verdad? Tiene que ver más con el cliente, pero los abogados están dentro de ese sistema, ¿verdad? Por eso acá, los productos diversificados miden la capacidad en esta parte de acá. O una tienda de traje o taller puede medir su capacidad en las horas máquina que utiliza por semana. ¿Por qué? Porque puede hacer muchos productos, entonces le sale mejor medir su capacidad en cuanto a las horas de trabajo que utiliza.
Y bueno, también en este juego de oferta y demanda, de empresa-cliente, siempre va a haber que el tema de la capacidad genera ciertas reacciones, ¿no? Puede ser que hay una capacidad óptima, ¿verdad? De que en esa capacidad pues el cliente está satisfecho, a mí me sale bien producir a ese nivel de capacidad, pero puede ser que en determinados momentos, por efecto de la demanda, ¿verdad? De dar una respuesta a la demanda, yo tenga que subir mi nivel de capacidad. Entonces voy a subir hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta una capacidad máxima. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que esa línea se sobrepasa, entonces ya quiere decir que si yo sobrepaso mi nivel de capacidad, voy a obtener posiblemente clientes insatisfechos, ¿verdad? Y lo que esté por debajo de ese nivel de capacidad máxima son los clientes que reciben un servicio hasta cierto punto deficiente. ¿Por qué? Porque no es la óptima. Ya hasta aquí, ya estoy trabajando incómodamente, por decirlo así, ¿verdad? La capacidad máxima es cuando yo meto horas extras, obligo a la gente a quedarse a trabajar con más, a trabajar fuera de su capacidad, básicamente. Entonces, yo puedo llegar a una capacidad máxima y cumplir tal vez con la meta de producción, pero sostener eso en el tiempo a veces es muy difícil y tiene su costo también, ¿verdad? Que lo vamos a ver en la lámina siguiente. Y ya luego, ¿qué pasa? Si mi capacidad es mayor que la demanda, es decir, la demanda baja a tal nivel que genera una capacidad ociosa, es decir, máquinas que no producen, trabajadores que están ahí pero no están haciendo nada porque no hay nada que hacer, no hay pedidos. Entonces, en este caso, cuando la demanda es muy baja, se genera una capacidad ociosa que por el efecto de los costos fijos va a ser muy costoso porque igual vamos a tener que pagar ciertos costos y la demanda no cubre pues los ingresos, ¿verdad? O los costos que uno tenga que incurrir. Luego está el otro concepto de la economía y deseconomías de escala, ¿verdad? Básicamente es que una empresa entre mayor capacidad productiva tiene, es decir, que está en capacidad de aumentar su volumen de producción, ¿verdad? Genera economías de escala. Cuando tiene producción muy corta o muy baja, su capacidad se ve ociosa y por ende sus costos no cubren, ¿verdad? Toda la demanda que podría, ¿verdad? Pero sí, a medida que aumenta el volumen de producción, básicamente los costos se van manteniendo iguales y se van generando mayor producción, quiere decir mayor ingreso, entonces los ingresos vienen a financiar todos esos costos que son fijos, ¿verdad? Entonces, entre mayor nivel de producción, los costos en general se van distribuyendo entre todos los costos fijos y por ende van siendo más baratos, ¿verdad? Por eso es que siempre... por eso existen, ¿verdad?, los descuentos por volúmenes de compra, porque a la empresa le conviene trabajar niveles altos de producción por esos ahorros que generan en los costos fijos, ¿verdad? Pero esto tiene un cierto límite, ¿verdad? Cuando uno ya aumenta demasiado el volumen de producción, se empiezan a ver que luego nuevamente el coste promedio de cada unidad empieza a aumentar porque por el efecto de falta de coordinaciones, porque hay demasiado trabajo que hacer, problemas de coordinación y supervisión y pérdida de flexibilidad, ¿verdad? En el material lo explican bastante bien, pues, ese concepto. Luego hay tres conceptos básicos que vamos a estar calculando, que es el tema de la capacidad de diseño, la capacidad efectiva y la capacidad real del sistema, ¿verdad? La capacidad de diseño básicamente es la parte teórica, que es lo que dice el manual que un equipo o que un operario podría producir a su máxima capacidad. Entonces, la capacidad de diseño es básicamente la parte teórica, o se le conoce también como el mejor nivel de operación, ¿verdad? Pero en la vida real, esa capacidad está bien como un referente, ¿verdad? Pero es muy difícil mantener la capacidad de diseño a medida que pasa el tiempo. Entonces, por lo general, ya sea con una máquina o con un operario o con un sistema de producción, nunca se opera todo el tiempo a una capacidad máxima o de diseño. Siempre va a haber una capacidad menor que será la capacidad efectiva. La capacidad efectiva supone el reconocimiento de que la capacidad normal ideal
ya que siempre va a haber fallas, mantenimiento a las máquinas, va a haber paros de la fábrica, por distintas situaciones, ¿verdad? No todo el tiempo de las 8 horas en que se elaboran, ¿verdad? No todo ese tiempo es productivo, entonces siempre va a haber una tendencia a una capacidad menor que la capacidad de diseño. Y luego está la capacidad real de producción. ¿Cuánto estoy produciendo en el sistema realmente? ¿Cuántos artículos estoy sacando de ese sistema en un periodo de tiempo? ¿Una semana, en un mes, en un año? No importa, en un periodo de tiempo. Esos tres conceptos, básicamente vamos a intentar calcularlos en cada ejercicio que hagamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos son indicadores que me sirven para evaluar el sistema productivo que esté utilizando. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Capacidad de diseño es la que dice el manual, capacidad efectiva es la que supone los errores que comúnmente ocurren en la producción, y la capacidad real del sistema es lo que realmente ocurre, ¿verdad? ¿Cuál es la producción que se genera? Okay. El otro tema es la flexibilidad, ¿verdad? La flexibilidad de la capacidad es simplemente decir, cuando la demanda está en una fase baja, pues yo tengo que buscar cómo bailar con esa demanda, ¿verdad? En el sentido de, puedo hacer acciones para contraerme y evitar gastos que son costosos, ¿verdad? Para el negocio, ¿verdad? Es la habilidad de incrementar o disminuir rápidamente los niveles de producción o de cambiar la capacidad de producción de un producto o un servicio a otro. Entonces, puedo hacer, ya sea que haga más de un producto o hacer un producto nuevo, yo puedo contraerme y puedo expandirme. ¿Cómo? A través de estas variables. Las personas contratando o despidiendo, máquinas, comprando más máquinas o guardándolas, ¿verdad? Y las instalaciones, ¿verdad? Mudándose, ampliando la instalación que ya tengo, etc. O eliminando fábricas. Hay tres consideraciones básicas que todo sistema en su capacidad necesita tener. Uno es conservar el equilibrio del sistema, otro es la frecuencia de aumento de la capacidad y la fuente externa de capacidad. El objetivo de mantener el equilibrio del sistema es que probablemente casi nunca vamos a tener que en una etapa del proceso para producir un artículo va a tener siempre la misma capacidad. Por ejemplo, en este ejemplo, la etapa 1 tiene de capacidad 6.000 unidades por mes, la etapa 2 puede producir a una capacidad de 7.000 unidades por mes, y la etapa 3 tiene solo capacidad para producir a 4.500. Entonces, esta etapa es menor que la anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? De la etapa 1 a la 2, todo va a estar bien porque esta es mayor que esta, ¿no? Pero cuando pasen de la etapa 2 a la etapa 3, aquí hay un cuello de botella, porque esta etapa es menor. Entonces quiere decir que no todas las unidades que pasen de la etapa 2 a la etapa 3 van a poder ser procesadas. Entonces van a quedar ahí en inventario y eso genera costos, ¿verdad? De ineficiencia en el proceso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar esa situación? Pues hay distintas opciones. Puede ser, lo primero es que todo el sistema debería funcionar en función de la capacidad más débil, para evitar ese tipo de inventarios que se generen en el proceso que generan luego ineficiencia. Entonces, lo primero es que la capacidad de un sistema productivo se mide en función de cuál es la etapa que tiene menor capacidad, ¿verdad? ¿Cómo hago para mejorar eso? Bueno, puedo tal vez aumentar esta capacidad productiva para que sea mayor que la otra y luego tendríamos un nuevo cuello de botella, pero ya sería tal vez en un mejor escenario, me daría mejor capacidad productiva en dependencia de cuál sea la demanda, ¿verdad? de mi sistema productivo. Entonces siempre hay que mantener, digamos, ese concepto. La capacidad del sistema es la menor. Otro objetivo es la parte de cuándo incrementar la capacidad, ¿verdad? Obviamente es costoso cambiarse o mudarse cada cierto tiempo de locación, es costoso ampliar la ubicación, entonces esto tiene que gestionarse. Cada cuánto yo debería, en función de la demanda, ir aumentando mi capacidad, ¿verdad? Y una tercera sería las fuentes de capacidad externa. Saber ubicarlas en todo tiempo, tenerlas a la mano.
Si yo sé que mi producto lo puedo hacer, ¿verdad? Por fuera, subcontratando, y en determinado momento la capacidad, la demanda me sobrepasa, entonces yo puedo optar a subcontratar o a capacidad compartida, ¿verdad? Que es cuando dos empresas comparten determinadas máquinas o procesos productivos, ¿verdad? Para poder subsistir. Luego el proceso, bueno, para definir la capacidad hay un proceso. Primero se evalúa qué capacidad es la que hay actualmente. Puedo generar pronósticos de cuáles son las necesidades futuras. Los pronósticos los van a hacer cuando va en gerencia de operaciones 2. Y puedo identificar métodos alternativos para modificar la capacidad, evaluarlo financieramente y luego seleccionar una de esas opciones, ¿verdad? Ya saben, si se corta, tomamos un receso y no pasa nada. Yo les envío a su correo el link para la segunda sesión. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De un negocio de almacenes que necesita 10.000 pies cuadrados en los próximos 5 años, pero tiene la opción de construir 5.000 ahora y 5.000 en 2 años, o construir los 10.000 que necesita. Ok, entonces habíamos quedado en esta diapositiva. Y habíamos visto que hay un proceso, ¿verdad? El proceso de un ejemplo de un negocio de almacenes, ¿verdad? Muy sencillo que aparece en su material. Aquí básicamente es implícito que él ya evaluó qué capacidad tiene existente, porque él ya está buscando simplemente prever que en 5 años él necesita 10.000 pies cuadrados, ¿verdad? Él ya hizo un pronóstico de las necesidades futuras de la capacidad, porque ya está diciendo que esta capacidad es lo que necesita para el futuro. Y ahorita lo que está identificando son los modos alternativos para modificar la capacidad y evaluándola financieramente, ¿verdad? En base a esto. Dice que construir 5.000 pies cuadrados ahora y luego 5.000 en 2 años le va a costar esto. $600 vale ahora el pie cuadrado y en 2 años le va a costar más caro el pie cuadrado. Entonces, mientras que si construye todos los 10.000 pies que necesita ahora, el pie cuadrado, obviamente por una negociación del proveedor, le puede salir más barato en $500 por pie. Entonces, parece muy sencillo decir, bueno, que construya los 10.000 ahorita, porque por el precio le sale más barato el pie cuadrado. Pero de ahí entramos a ver que no solamente tiene que ser una decisión económica, sino que hay otros factores que entran a determinar la capacidad. ¿Qué factores determinan la capacidad? Bueno, la dimensión del mercado. Puede ser que hay que estar, damos por sentado que él ya hizo ese cálculo y que está en lo correcto, pero puede ser que haya algún cambio en la demanda en los próximos 5 años que él no previó y entonces ya ese cambio drástico en la demanda puede ser que ya no necesite 10.000 pies cuadrados, puede ser que sea más o puede ser que sea menos, ¿verdad? Otro factor que podría modificar esa decisión podría ser la tecnología del proceso que utilice, porque puede ser que una empresa que trabaje con almacén, una empresa de almacenes, puede ser que la tecnología en los próximos años ya haya caducado y puede ser que ahora la gente empiece a construir para arriba y ya no necesite pies cuadrados a lo largo, entonces ya eso cambia los precios de producción y entonces ya esto cambia completamente, ¿verdad? Puede ser que la disponibilidad de los insumos, puede ser que esos almacenes pónganle en Ciuna. Si tenés un almacén en Ciuna, hay tu limitante en la capacidad va a ser qué tanto puedes conseguir porque está tan largo, está tan remoto, que puede hacer que te afecte la disponibilidad de insumos a la capacidad que estás previendo, ¿verdad? O la localización en ese mismo ejemplo, ¿verdad? O puede ser simplemente de que no contás con el dinero líquido para financiar esa obra. Entonces te convenga más hacer la obra de 5.000 ahora y 5.000 en 2 años, porque no contás con el dinero completo para hacer esta opción. Entonces, estos son los factores que tienen que ver con eso. Luego, la capacidad también implica varios, digamos, niveles, ¿verdad?, de planificación. Claro que se planifica la capacidad, pero en el horizonte del tiempo puede haber planificación a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo.
Básicamente la de largo plazo, esto ya tiene que ver con la alta gerencia, la junta directiva. Ellos se encargan más de ver dónde consiguen la inversión de capital para todas esas ampliaciones o nuevas o reducciones, ¿verdad?, de esa capacidad productiva en un término de 2 o más años a futuro, ¿verdad? Puede ser que los gerentes de línea puedan ver más que todo la planeación de mediano plazo de la capacidad y de corto plazo, ¿verdad? En este sentido, pues a mediano plazo se ve más que todo las líneas de productos, ¿verdad? Contrataciones, despidos, qué nuevas herramientas necesito en un horizonte de un año, ¿verdad? Compra de equipos que voy a necesitar, subcontrataciones que voy a hacer. Y en el corto plazo, pues en el día a día, los meses, días y horas, ¿verdad? Voy a evaluar qué capacidad puedo tocar ahí a corto plazo, si voy a hacer hora extra o no, si voy a trabajar con si en determinado momento la producción o la demanda es muy baja, puedo trasladar personal de una planta a otra, por ejemplo, en un determinado día. Puedo evitar las variaciones que hay en los planes, es decir, ir en, en la micro planificación. Y algunos apuntes sobre las diferencias que hay entre la aplicación de la capacidad en una empresa de bienes y en una empresa de servicios. Solo rápidamente, en una empresa de bienes se puede guardar, ¿verdad? Se puede almacenar artículos que uno produce, mientras que en una de servicios son de uso único. En el momento en que el cliente lo requiera, vos tenés que estar ahí para proveerlo, y debe haber una capacidad disponible para producir un servicio en un determinado momento. Entonces, el tema de que si la capacidad o los espacios ociosos aquí va a ser muy variable, porque siempre va a haber tiempos muertos en el servicio. Va a haber momentos en los que no va a haber nadie y va a haber momentos en los que vas a tener mucha gente esperando, haciendo fila o órdenes de trabajo por procesar. Mientras que aquí en una fábrica es como más ordenado el sistema, un poco más lento el sentido de cómo viene la demanda. Y te permite actuar de una manera acorde en el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí un asiento que no se ocupó en un vuelo, en el vuelo anterior de una línea aérea, no se le puede proporcionar a un cliente de un vuelo actual que está completo. Tiene que ser en el momento en que se requiere, ¿verdad? La inmediatez de los servicios. O un cliente tampoco puede comprar un asiento en el vuelo un día particular y llevárselo a su casa para usarlo más tarde. No se puede. Luego, en el tema de la ubicación, en una empresa de bienes, cuando ocurre la producción, los bienes se distribuyen para llegar a donde está el cliente. En la de los servicios, más bien, se debe ubicar cerca del cliente, y lo que hacen las empresas de servicios, más que todo grandes, es poner varias sucursales para tener mayor cobertura de acercamiento al cliente, ¿verdad? O puede ser física, ¿verdad? O a través de un medio de comunicación, como lo hacen en call center, por ejemplo. La ubicación, una habitación de un hotel o un automóvil rentado disponible en otra ciudad no le sirve para nada al cliente. Tiene que ser en una locación específica, ¿verdad? Mientras que el otro, pues sí puede hacer ese movimiento, te lo llevo hasta donde vos querrás y lo transporto, ¿verdad? Y la parte de la volatilidad de la demanda, ¿verdad? Lo que les explicaba. En una empresa de servicios la volatilidad es muy alta. La demanda varía más o menos y no hay inventarios que lo puedan prever. Vos tenés una cierta capacidad instalada y básicamente lo que vos tratás de hacer es que esa capacidad siempre esté más o menos llena. Utilizas promociones, utilizas distintos mecanismos para que la ocupación de esas instalaciones se mantenga ocupada, ¿verdad? Mientras que en la de los bienes varía menos, es decir, casi no es más estable, y pueden generarse inventarios para los días en los que tal vez te quedaste corto, tenés producto guardado en bodega y entonces puedes cumplir con esas variaciones de la demanda, ¿verdad? Los clientes están fuera del sistema de producción, mientras que en la de los servicios los clientes por lo general participan dentro de las instalaciones donde se está brindando el servicio. Entonces los clientes interactúan con el sistema de producción, por tanto hay mucha customización, es decir, mucha personalización del servicio en función de lo que el cliente necesite, ¿verdad? Y los comportamientos, ¿verdad? Que hay que gestionar las horas pico, los días estacionales o un amontonamiento repentino que se te dé en una cierta hora del día, ¿verdad? Piensen en una empresa de buffet de comida al mediodía, ese es su mayor volumen de capacidad productiva, ese es de las 12 a las 2 de la tarde tal vez, es donde él tiene que programar
la mayor capacidad productiva en base a, porque es la hora en que todo el mundo almuerza, decía un buffet de almuerzo. Y bueno, los cálculos que podemos hacer ocupando el tema de la capacidad, utilizando los modelos de cálculo, nos permiten lograr los siguientes elementos, ¿verdad? Yo puedo determinar la capacidad y la eficiencia de un sistema, así como los cuellos de botella que tenga ese sistema productivo, utilizando el concepto de capacidad. Lo vimos en el ejemplo del equilibrio del sistema, ¿verdad? Donde la parte que tiene la menor capacidad, yo puedo determinar cuál es esa parte y luego tomar acciones en base a cómo mejorar ese cuello de botella. O simplemente conocerla me ayuda a que no le metamos más de lo que aguanta ese sistema productivo. Entonces, conocer la capacidad me brinda ese beneficio. Si yo no conozco cuál es mi capacidad, yo todo el tiempo voy a estar detrás de las máquinas, detrás de por qué hay inventarios excesivos, ¿verdad? ¿Por qué salió mal un proceso? ¿Por qué? Porque no conozco cuánto es mi límite, cuándo debo decir no o cuándo debo buscar otras opciones como subcontrataciones, etc. ¿Qué más me permite la capacidad? Me permite proyectar recursos. Conociendo qué capacidad productiva yo tengo y qué demanda voy a tener, yo puedo programar cuánta gente voy a necesitar en los siguientes meses, en los siguientes años incluso, ¿verdad? Cuántos equipos de una determinada capacidad voy a necesitar para poder hacer frente a la demanda que se me viene o a la producción futura que voy a tener, ¿verdad? Puedo calcular, conociendo la capacidad, un punto de equilibrio de mi empresa y versus una proyección de demanda. Puedo calcular a través de la herramienta de árbol de decisión, que ya tiene un video tutorial ahí sobre eso, con tamaños de instalaciones, ¿verdad? En distintas locaciones. Y puedo saber a qué capacidad me conviene más operar, ¿verdad? Y puedo hacer una programación lineal para optimizar recursos versus mis restricciones, ¿verdad? No puedo producir más de 1000 horas en la semana, entonces esa es una restricción, ¿ya? Entonces todas esas cosas las vamos a ver con el método de programación lineal, que va a ser en la siguiente agenda, ¿verdad? ¿Cómo se aplica el proceso? Este es el proceso que ya habíamos visto previamente. En la evaluación de la capacidad existente, aquí va a entrar el concepto que vimos anteriormente sobre la capacidad de diseño. Cómo conocer cuál es la capacidad de diseño del sistema, luego conocer cuál es la capacidad efectiva y cuál es la capacidad real, ¿verdad? En la parte de los pronósticos de necesidades futuras, pues ahí, de nuevo, el cálculo de cómo hacer un pronóstico lo ven en Gerencia de Operaciones 2, pero al mismo tiempo con esos cálculos de pronóstico yo necesito ver cuál va a ser mi demanda y ajustar la parte de la capacidad a cuándo voy a moverme con esa demanda. Si necesitaré mudarme a una instalación más amplia o ampliar mi local o abrir otra sucursal, etcétera, ¿verdad? Yo tengo que ir midiendo en base a los pronósticos de la demanda. La identificación de alternativas para modificar la demanda es lo que veíamos el concepto de contraer y expandir, ¿verdad? Si yo sé que mi demanda va a bajar, entonces voy a tratar de ocupar estrategias de contracción, ya sea restando personal o mandándolos de vacaciones, etcétera, no utilizando tantas máquinas, cerrando ciertas instalaciones, etcétera. O si la demanda sube, pues expandir, aumentando personal, máquinas o instalaciones. Y la parte de los modelos tiene que ver con estas últimas dos fases del proceso, que es la evaluación financiera económica y la selección o tomar la decisión de una alternativa que cumpla con la misión estratégica de mi negocio. Entonces, aquí es donde empezamos a ver los modelos de toma de decisión en base a costos, árbol de decisión, programación lineal y otro tipo de modelos. Esta lámina básicamente resume cuáles son, digamos, las fórmulas o los cálculos que usualmente vamos a hacer en un ejercicio. Por ejemplo, está la capacidad de diseño, la capacidad efectiva, que esta capacidad efectiva casi siempre está vinculada a un porcentaje de eficiencia, ¿verdad? A veces eso es medido de acuerdo a la interacción diaria del gerente de producción observando la producción en el día a día, y él va viendo cuánta es de acuerdo a la capacidad de diseño, cuánto es lo que realmente
el sistema está produciendo. Y al final, la capacidad real, que implica también que puede ser que haya productos que hayan sido producidos, perdón, haya habido una producción que se, valga la redundancia, que se produjo, pero que tal vez no sea útil porque salió mala, salió defectuosa. Entonces, la capacidad real tiene que ver con la producción real o la producción útil de artículos que sí puedo utilizar, ¿verdad? Entonces, esos tres cálculos, por lo general, los tendremos que hacer. Otros cálculos podrían ser el grado de utilización de la capacidad instalada, ¿verdad? Esto tiene que ver con una fórmula que tiene que ver con el volumen real de producción, ¿verdad? O la capacidad utilizada, es lo mismo, entre la capacidad instalada o de diseño. Se le conoce como capacidad instalada, capacidad de diseño, o lo pueden, en el libro creo que utilizan el nombre de mejor nivel de operación. Cualquiera de esos tres es lo mismo. Sirve para identificar qué tanto estoy utilizando las instalaciones. El nivel de eficiencia sirve de un sistema productivo, es una división entre cuánto estoy produciendo actualmente en la realidad entre la capacidad efectiva del sistema. Es decir, una división entre el valor de esto entre la capacidad efectiva del sistema. Y siempre hay que cuidar en los cálculos que las unidades de medida sean compatibles, ¿verdad? Que si estamos trabajando minutos, sea con minutos, horas con horas, días con días, o si necesitamos transformar un dato al mes, entonces lo multipliquemos por los días del mes, etc. Y no confundir, digamos, elementos que corresponden a una u otra parte de la fórmula, ¿verdad? La producción real no es lo mismo que la capacidad efectiva, ¿verdad? La capacidad efectiva puede incluir ciertas ineficiencias, pero puede ser que la producción real sea menor incluso porque hay productos defectuosos. Entonces, el grado de utilización, utilizando un ejemplo que sale en el libro, digamos, una empresa que tiene una capacidad de diseño que te lo da por lo general el problema, es de 1500 unidades por un periodo de tiempo X, ¿verdad? Esa es mi capacidad que dice el manual. Y en teoría eso es lo que yo podría producir en ese sistema productivo. Pero por cuestiones de ineficiencia, la capacidad real efectiva del sistema viene siendo 1200 unidades. De 1500 teóricamente puedo hacer, lo que viene terminando normalmente es 1200 unidades, ¿verdad? Y la producción real o útil, ¿verdad? Quitando ya las unidades defectuosas, vienen siendo 1100 unidades, ¿ya? Entonces, la de diseño es la teórica, la efectiva y luego la real, ¿verdad? Entonces, la eficiencia de ese sistema, utilizando la fórmula, producción real, que en este caso es los 1100 unidades, entre la capacidad del sistema efectiva, no la de diseño, serían 1200 unidades. ¿Ya? Entonces, ese sistema opera con una eficiencia del 91.66%. Ahora vamos a pasar a Excel. Bien, no sé si se comprendió, este es el ejemplo que sale en el video de tutorial, ¿verdad? Puedo hacer ese mismo ejemplo o puedo hacer otro, no sé qué dicen. Profe, yo pienso que otro, porque si eso está en el tutorial, ¿para qué lo volveré a explicar? ¿Alguien más? Porque estaba bien explicado ese, ¿verdad? Entonces, este creo que es el segundo, ¿no? Sí. Aquí nada más que les puse dibujitos, pues, para que si acaso algo no se entendía. El tercero ya tiene que ver con la parte de... Ay, este es el tercero. ¿Verdad? De que esa empresa tiene tres tipos de productos, pero solo 2 líneas de producción. Entonces a ellos les sale mejor medir la operación en base a las horas de producción en vez de las unidades producidas. Muchachos, creo que hay, no sé si es que Zoom está contando el tiempo desde que el primero de ustedes se conecta, pero no sé por qué me dice que solo tenemos 1 minuto y pico. Entonces voy a enviarles un nuevo link, ¿verdad? Me disculpan, ¿verdad? Voy a enviarles un nuevo link para que podamos tener el tiempo y no se corte. Lo voy
voy a crear desde ya por acá.